yo quisiera en esta mañana, además de hacer un pequeño recorrido sobre la situación del campo, tratar de ver si podemos centrar en cuáles serían algunas de las perspectivas o algunos de los rasgos más importantes que tiene un enfoque al que podríamos denominar latinoamericano. Desde el principio del siglo pasado, desde 1900, en donde la escritora y pedagoga sueca Ellen Key escribió el famoso libro La historia de la infancia. La infancia, el concepto de infancia ha tenido un desplazamiento y un recorrido cuya historicidad se centra esencialmente en el concepto de autonomía. Un enorme esfuerzo humano, conceptual y práctico para que en el orden de las ideas y en el orden de las prácticas se respete la esencia constitutiva del concepto de la infancia, que es el concepto de autonomía. Y ese concepto tuvo varias peripecias. El desarrollo teórico sobre el mismo ha tenido avances y ha tenido rezagos. Fundamentalmente un gran avance se produjo en el año 1989 con la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esa Convención Internacional de los Derechos del Niño supuso un gran salto cualitativo, pasar del concepto de necesidad al concepto de derecho, de tratar por primera vez de establecer los primeros cimientos para la constitución del pensamiento de los niños como sujetos. Y en el caso de América Latina, la convención impregnó mucho el lenguaje y las narraciones del concepto de los derechos. Y este concepto de derechos, que obviamente es también asociado al concepto de autonomía, porque una persona que no es autónoma no puede tener derechos, hizo que prácticamente la disciplina que tomara cuenta, así como James Covertrup esta mañana explicaba que en Europa la reina de las disciplinas que tomó cuenta del desarrollo de la teoría de la infancia fue la psicología social, aquí fue el derecho. ¿Por qué? Porque la lucha se dio sustantivamente en el campo de cómo sustanciar esa convención, primero darle un estatus constitucional, cosa que se consiguió en todos los países de América Latina, y después el gran paso que se dio para pasar de ese estatus constitucional al estatus de ley positiva, que en la Argentina se consigue a través de la sanción 26061 de protección integral a los derechos de los niños y los adolescentes. Entonces, lo que hemos tratado en este Congreso es un poco, por primera vez en el ámbito de América Latina, es tratar un poco de desjuridizar esa narración, de desjuridizar ese lenguaje, no de invalidarlo, de ninguna manera invalidarlo, pero sí el introducir otros aportes, como pueden ser el de la sociología de la infancia, el de filosofía con niños que vimos en el día de ayer con Walter Cohen, el de la pedagogía, el de la educación, el de la etnografía, el de la historia, el de la antropología, por supuesto, de la psicología, el psicoanálisis, en fin, de un conjunto de otras disciplinas, porque la esencia constitutiva del campo de la infancia es que uno pueda tener un enfoque interdisciplinario. Ahora bien, si nosotros tuvimos en Europa un desarrollo, nosotros también concomitantemente acá tuvimos nuestro desarrollo, y este desarrollo en el orden de la cultura, estoy hablando acá del concepto de infancia como un colectivo, no de la categoría niño
o niña, o de la categoría hijo o hija, sino de la categoría infancia, que hace relación en la cultura a la relación entre los adultos y las nuevas generaciones. Por supuesto que la relación niño-hijo tiene una relación individualizada y particularizada, pero ella siempre se va a referir al campo de cómo en la cultura, que es la relación que modula estas relaciones a nivel particularizada y a nivel singular. Y allí, a lo largo de los tiempos en la cultura, se va a concretar el paradigma más, digamos, asimétrico que hay en las relaciones sociales en el mundo contemporáneo. Y esa relación asimétrica pasa por una contextualización y una adjetivación por parte de la infancia, en donde hace de la categoría infancia una categoría subordinada de la categoría adulto. Por eso el adulto está definido como maduro, el infante como inmaduro, el adulto como racional, la infancia como irracional y dominada por el mundo de lo emotivo, el autónomo como el adulto como mayor, el niño como menor. Mayor quiere decir acá, tiene toda una connotación en cierta medida despectiva, porque lo menor quiere decir lo menorizado. El adulto tiene la autoridad, el chico tiene lo único que tiene que hacer es obedecer. El adulto es el competente, el chico es el incompetente, el adulto es el completo, el chico es el incompleto. El adulto es el que asume, el que llega a la poli, el que está a cargo de lo público, el chico es el que está en ámbitos privados de la escuela y de la familia. El adulto es el que está en el campo de la cultura, el niño está todavía en el campo de la naturaleza, es como si fuera un ente presocial que todavía no ha entrado a la naturaleza de la cultura. El adulto es independiente, el infante es dependiente, el adulto trabaja, el niño juega. Por supuesto que el adulto es el actor y el niño es objeto, el adulto es visible y el niño queda invisibilizado. El adulto es fuerte, el chico es vulnerable, el adulto es formado, el chico es maleable, es informe. Probablemente ustedes no hayan visto a lo largo de la historia una asimetría social tan grande entre dos categorías y al mismo tiempo tan naturalizada, como que compone el orden natural de nuestro razonamiento y de nuestras cosas. Yo aquí me voy a tomar la libertad de citar un texto de Juan Bacén en un librito que se llama Las certezas perdidas, donde él un poco irónicamente aquí cuenta cómo nosotros los adultos conceptualizamos en nuestra cotidianidad, cómo contextualizamos este parámetro que hemos presentado acá. Por ejemplo, fíjense esto: quiero un hijo, quiero que sea varón o mujer, quiero que nazca el día y la hora programada, como lo planificamos con el obstetra, ya que él y nosotros tenemos una agenda complicada. Quiero que sepa inglés, que juegue bien al tenis, que sea mi amigo o amiga, que me divierta, que me deslumbre con su inteligencia, que sea sanito, que duerma 9 o 10 horas desde el principio, que tenga amiguitos o amiguitas con los que haga programas, que se adecue a mis necesidades, viajes y excursiones, que me deje tiempo para mí, que sea un geniecito de la informática, que sea el mejor de su clase,
que provoque la envidia de mis amigos, que no me cuestione cuando crezca, que no me traiga problemas, que me pida que lo lleve y lo traiga, pero que sea cuando a mí me convenga, que me admire, que no compita conmigo, aunque yo compita con él o ella, que mañana me dé nietos o nietas tan perfectos como él o ella, y que además esos nietos no me digan abuelo o abuela, sino que me llamen por mi nombre o por mi apodo para que no me sienta viejo o vieja. Y quiero que esto ocurra pronto, antes de que yo envejezca. Y además deseo que alguien se haga cargo de que todo esto transcurra así como lo pido. Alguien, la niñera, la escuela, la computadora, mi mamá, mi suegra, el terapeuta. Alguien, ¿no? La niñera, la escuela, la computadora, mi mamá, mi suegra, el terapeuta, el celular, McDonald's, el club, el gimnasio, alguien que se ocupe porque yo no tengo tiempo. Digamos, se concreta en estas afirmaciones que forman parte de nuestra cotidianidad y que al mismo tiempo implican un concepto hedonístico que nosotros tenemos sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, porque nosotros pensamos siempre de que los pibes y las pibas van a ser igual que nosotros o más que nosotros y que nos van a superar a nosotros. Hay un concepto hedonístico muy fuerte en este pensamiento. Ahora bien, yo quería plantear como antitético a este esquema lo que el profesor Covertrut no planteó esta mañana, pero que son dos cuestiones constitutivas de lo que él ha promovido a lo largo del enfoque de la sociología de la infancia, y que son las 9 tesis sobre la sociología de la infancia, que yo quisiera pasarlas acá y leerlas con detenimiento, porque por una razón fundamental, porque los conocimientos y las cosas que ha escrito el profesor Covertrut no han sido traducidos al español, y me parece muy importante exponerlas en discusión ante este auditorio. La primera tesis es que la infancia no es una transición, una fase, un periodo, sino una instancia permanente. Y un enorme paso que tuvo que dar, un enorme recorrido de la humanidad para llegar a la formulación de esta tesis. La segunda, la infancia es una categoría histórica e intercultural y por lo tanto es una categoría compleja, histórica, porque quiere decir de que no hay una infancia de una vez para siempre. Hay una infancia que se va constituyendo, una narración que es necesario establecer en cada una de las circunstancias históricas. La tercera, como parte integrante de una sociedad, la infancia está atravesada por la división del trabajo y las relaciones de dominación predominantes. No es lo mismo un niño pobre que un niño rico. No es lo mismo un chico que tiene un padre que está trabajando, una mamá que está trabajando, de un niño en una familia en donde un padre y una madre no trabajan. Los niños son constructores de la infancia y por lo tanto de la sociedad. Esta es la tesis cuarto. ¿Esto qué es lo que afirma? Afirma la actoralidad de la infancia como propios constructores de ellos mismos y constructores en sus propios términos. El quinto, las mismas relaciones macroestructurales que conforman la adultez, como por ejemplo las relaciones económicas y las instituciones que afectan a la infancia de un modo particular. Por supuesto, no es lo mismo la infancia en un país desarrollado que en un país subdesarrollado. No es lo mismo la infancia en un contexto urbano que en un contexto rural. No es lo mismo una niña que un pibe. La infancia no es lo mismo un chico que
pertenece a una población originaria del que no pertenece a una formación originaria. No es un mismo un pibe que es negro de un pibe que es blanco. Es decir, las mismas categorías estructurales que cortan a la sociedad también cortan a la infancia. El número sexto, la tesis número 6, afirmar que los niños dependen de los adultos tiene como consecuencia directa su invisibilidad en los análisis históricos y sociales y su visualización como beneficiarios de un Estado benefactor y protector. La séptima, la ideología familista, no las relaciones de parentesco, constituyen un obstáculo para los intereses y el bienestar de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros normalmente al tratar a la infancia a través de la categoría hijo, privatizamos la relación de la infancia, la ponemos en el ámbito de la familia y por lo tanto ella no tiene permeabilidad para pasar al campo de lo social. Por eso, volviendo un poco al caso de la Argentina, nosotros tenemos esta medida extraordinaria que ha tomado el país, que ha sido la asignación universal por hijo. Bueno, yo lo que sostengo es que hay que cambiarle de nombre. ¿Por qué? Porque la asignación universal, cuando queda circunscrita con la palabra hijo, queda circunscrita al campo de la familia y no queda circunscrita como derecho propio de los niños y los adolescentes. Entonces creo de que la asignación debería llamarse asignación universal por la infancia, porque vean, no es un problema menor. Las palabras denotan apropiaciones, denotan que uno se apropia de un campo específico. No es lo mismo decir las Malvinas que decir Falklands. Son conceptos totalmente distintos. No es lo mismo decir entonces asignación universal por hijo que asignación universal por la infancia. Bueno, la tesis 8 es que la infancia es una categoría minorizada, achicada, pequeñizada y por lo tanto sujeta a análisis que la marginalizan o son pensadas como las relaciones de la naturaleza. Ahí están los niños son así. Los niños son pequeños, los niños tienen que obedecer, los niños tienen que ser disciplinados. Esto es el orden que marca la naturaleza y eso es lo que nosotros nos debemos asociar. Que con esto se inaugura una nueva ontología y la infancia ingresa al campo del ser, porque siempre el niño ha sido definido como algo que no es. El niño no vale por lo que es, sino por lo que él va a llegar a ser. Entonces, lo importante es que se inicia aquí la ontología de la infancia en el ser, y al inaugurar la ontología de la infancia con el ser es cuando el niño y la infancia adquieren ciudadanía epistemológica, o sea, la epísteme, o sea, los principios constitutivos del saber ahora pueden ser constituidos específicamente sobre un campo autónomo que es el campo de la infancia. Entonces, esta manera de ver la infancia desde el punto de vista estructural va a tener una enorme contraposición a la forma estructural funcionalista y a las formas de la socialización en las cuales la infancia fue pensada. La sociología estructural funcionalista, de base organicista, piensa a través de la categoría de los sistemas, y las categorías de los sistemas quiere decir que los sistemas siempre tienen que estar en equilibrio, la función entrópica. Si un sistema es estimulado, hay una función que se llama hemorfostasis y el sistema se adecua para alcanzar nuevamente su equilibrio. Es como si fuera un vaso de agua. Ustedes llenan el vaso y el vaso llega y alcanza su límite adecuado entre la presión interna y externa y alcanza su mínimo de equilibrio. En esta teoría del equilibrio, la teoría de la socialización funcionaba como una teoría de la adecuación,
O sea, si la infancia transportaba algo distinto de lo que pensaba el mundo adulto, ella tenía que ser normalizada, tenía que ser educada para que el sistema nuevamente entrara en equilibrio. La infancia es una categoría que transportaba el pasado, transportaba la historicidad, se adaptaba a las condiciones que la adultez le imponía en el presente y desde ahí en adelante iba hacia el futuro, ¿no? Dentro de esta manera, yo quiero decir de que hay un cambio esencial. Pensar en las categorías estructurales requiere un cambio esencial en la manera en que nosotros investigamos a la infancia y en los métodos de investigación que la infancia implica. Nosotros como investigadores somos adultos que nos dirigimos hacia el campo de la infancia. Entonces nuestra primera limitación es cómo nosotros podemos, si es que consideramos a los pibes y a las pibas como actores, cómo nosotros tenemos que desprendernos de nuestra adultez para entender a la infancia en sus propios términos. Porque si no la entendemos en sus propios términos, entonces estaríamos negando el carácter de actoralidad. Y aquí entra el concepto de reproducción interpretativa de William Corsaro, un gran sociólogo también, que dijo de que los niños y las pibas crean a lo largo de las relaciones entre pares, entre ellos mismos, desarrollan códigos, lenguaje, valores, comportamientos, etcétera, que se identifican a través de ellos mismos. Ellos mismos generan un lenguaje, ellos mismos generan una narración, ellos mismos generan sus propios códigos culturales. Entonces, un investigador tiene que saber aproximarse a esos códigos. La investigación participante es claramente insuficiente, porque la investigación participante es una investigación que solamente entra en interlocución, en interlocución vertical. Hay un objeto ahí afuera de investigación al cual yo lo interrogo, lo hago participar en la demanda, pero siempre hay un hiato, hay algo que quiebra, hay algo que separa al investigador del objeto investigado. Entonces aquí entra lo que se llama un requisito, que es el de la doble hermenéutica. La doble hermenéutica, la hermenéutica en líneas generales quiere decir la perspectiva analítica interpretadora, ¿no? O sea, ¿y la doble hermenéutica qué quiere decir? En primer lugar, hay que hacer el esfuerzo analítico e interpretador para analizar a la infancia en sus propios términos, y en segundo lugar, para desprenderse de la adultización. Por eso es necesaria una doble hermenéutica, para ver cómo esos propios códigos de la infancia son introducidos o reintroducidos al mundo de los adultos, pero en los propios términos de los pibes. Y aquí tenemos, los que estamos en el orden académico, un enorme esfuerzo para hacer, porque son muy pocos los estudios que tenemos en este campo. Y esto es prácticamente una perspectiva amplia sobre la cual nosotros deberemos avanzar. Tiene tiempo. Queda ya no queda tanto tiempo. Bueno, yo lo que quisiera en esta última parte es hacer un poco una pequeña tentativa de hacer una aproximación de cómo vería Latinoamérica a la luz del pensamiento latinoamericano, cómo vería la cuestión de la infancia. Pero antes que nada antes de introducir esta cuestión, quisiera referirme un poco a los trabajos de Foucault, porque yo creo que el pensamiento latinoamericano tiene como principal herencia la perspectiva del análisis Foucaultiano de la infancia.
Como ustedes saben, Foucault siempre se orientó a ver la cuestión de la infancia a través de un enfoque disciplinario. Los cuerpos de los chicos, los cuerpos disciplinados, los cuerpos torturados, los cuerpos encerrados, los cuerpos en las instituciones hospitalarias, en los hospicios, los cuerpos en las instituciones de represión de la infancia y de los pibes. Esta era la manera como Foucault se aproximaba a ver la concepción de la infancia. La infancia era esencialmente una teoría del disciplinamiento de los pibes. Y la forma básica, digamos, de aproximarse a eso era el panoptismo, ¿no? Esa idea panóptica que él tomó de Bentham, en donde está la idea de vigilancia tan bien escrita en su texto Vigilar y Castigar. Es decir, el chico bajo control, el chico siempre vigilado, el chico, fíjense una cosa, que no tiene tiempo libre, ¿no? ¿Cómo sería el tiempo libre de los pibes? Difícil, una pregunta difícil de pensar. ¿Hay tiempo libre de los pibes? Foucault decía de que casualmente este panóptico, esta idea de vigilancia, una idea, y es una idea, fíjense, que todavía pervive. ¿Cuántos tenemos todavía en las propuestas de poner sistemas de vigilancia en nuestras escuelas para que los chicos sean filmados? Como ha surgido en muchos de los países de Europa, que cada uno de los chicos que entra a una escuela tiene un chip, y con ese chip apenas entra el padre sabe si está en la escuela o se ha hecho la rabona. Cómo esta cuestión del disciplinamiento y de la vigilancia, que nace de la idea del protoadulto, ¿no? De este adulto superior, de este adulto controlador, de este adulto del superpadre, de la supermadre, que no puede perder en ningún momento la vigilancia sobre los pibes y las pibas. Pero de aquí viene la contribución de Jacques Deleuze. Deleuze avanzó más sobre la conceptualización de Foucault y dijo que las sociedades modernas poco a poco iban abandonando este concepto de disciplinamiento e iban entrando más en la idea de las sociedades de control. Al capitalismo ya no le hace falta más pegarle a los chicos, ya no le hace falta más tener métodos de disciplinamiento de los pibes. Ahora el capitalismo opera apoderándose de la subjetividad y a través de los medios de comunicación masiva coloniza la naciente subjetividad de los pibes y de las pibas. Veamos, por ejemplo, nosotros aquí en la Argentina tenemos, de acuerdo al calendario que fija el Ministerio de Educación de la Nación, la obligación de 700 horas de clase, y los chicos ven 1000 horas de televisión por día, ven más de 4 horas de televisión por día en la Argentina. Y bajo esas 4 horas aproximadamente ven en promedio, de acuerdo a consultoras primarias, privadas, aproximadamente 27.000 episodios de violencia por año. Entonces, todo esto además, la televisión, ¿qué hace? Vende pautas de consumo, vende estilos de vida, vende modas, vende la idea de éxito, vende la idea de fracaso, y todas esas ideas formatean la subjetividad del pibe. Y el capitalismo sabe que casualmente es en esa naciente subjetividad en donde él puede lograr reproducirse, porque si él conquista a los pibes, si él conquista a la infancia, él sabe que tiene su legitimidad asegurada. Entonces se pasa de esta idea disciplinaria a esta idea de control.
y de modo que ya no le hace falta a la escuela. Él sabe que su grado de adaptación lo puede a través de los medios de comunicación masiva, de las modernas tecnologías de la información y la comunicación, que funcionan no en un sentido, en muchos aspectos. Yo sé que Rubén, que es el ministro de Ciencia y Tecnología de Santa Cruz, se va a enojar, pero la mayoría de las veces no funcionan en el sentido pro infancia, sino que funcionan mayoritariamente y hegemónicamente en el sentido de captar y de conformar, como dije, la subjetividad infantil. Bueno, esta cuestión hace de que en esta relación entre los medios de educación y la escuela, nosotros tengamos una contradicción muy importante, porque los medios de comunicación deslegitiman la escuela. Por eso es que nosotros no tenemos que acoplarnos a ese sentido pero a ese sentido destructivo y minimizador del rol de la escuela con respecto a los pibes. La escuela hoy tiene un rol estratégico básico vis a vis los medios de comunicación masiva. Es el medio crucial, es prácticamente, digamos, el único espacio en donde nosotros podemos luchar en contra de la colonización hegemónica que imponen los medios de comunicación masiva. Eduardo. Tomando en cuenta esta contribución de Deleuze y de Foucault, y tomando las contribuciones hechas por el enfoque estructural, veamos un poco cuáles son las categorías esenciales del pensamiento latinoamericano y veamos cómo esas categorías juegan en el caso de la infancia y la adolescencia. En primer lugar, el pensamiento latinoamericano es, desde la época de la colonia, un pensamiento crítico, liberador, emancipador, y es un pensamiento que se basa en un humanismo esencialmente basado en la dignidad de la persona. En América Latina nosotros no tenemos el concepto formal de derechos. Nosotros sabemos que los derechos tienen que tener como base y como sustancia la dignidad de la persona. Para nosotros la dignidad es un imperativo categórico, es un a priori conceptual. Antes de definirnos como hombres y mujeres, nosotros tenemos que definirnos como hombres y mujeres dignos. Si no, no podemos ser ni hombres ni mujeres. Esta es la primera característica del pensamiento latinoamericano. ¿Y esto de dónde lo hemos heredado? Lo hemos heredado de muchas aportaciones. Lo hemos heredado desde el pensamiento de Mariátegui y Yaya de la Torre, por ejemplo, en Perú, de Echeverría, de muchos, de Monteagudo, de muchos pensadores argentinos, de José Enrique Rodó en Uruguay, de José María Caro en Venezuela, de los hermanos Madero y de Vasconcelos en México, de José Martí en Cuba, de Rodó en Nicaragua y en Costa Rica, de Bello en Chile. Es un pensamiento que, a pesar de todas las heterogeneidades de los distintos pensadores, reconoce esta idea común del carácter crítico, constructivo y del carácter de un humanismo basado en la dignidad. Y este humanismo basado en la dignidad tiene una segunda dimensión, que este humanismo está fundamentalmente identificado con los pobres y con los oprimidos, con los que más sufren. Por eso es que en este caso la idea de dignidad se transforma en una idea crítica emancipadora. El humanismo y la dignidad como su principio constitutivo traen en América Latina además la idea de que hay una moral emergente
una moral que va creciendo, un humanismo que viene desde abajo hacia arriba y que va creciendo. Y ese abajo y ese arriba está esencialmente identificado con las categorías del oprimido. El humanismo latinoamericano, además, tiene otra connotación básica muy importante, que es la idea de que es práctico y concreto. Él comienza por tratar de solucionar los problemas prácticos y concretos de la gente, las necesidades materiales de la gente. Si hay desnutrición, si hay falta de agua, si hay falta de saneamiento, si los chicos se mueren, cuáles son las condiciones materiales para que la gente pueda y los pobres puedan reproducirse. El humanismo latinoamericano y su principio constitutivo de la dignidad pasan esencialmente por un sentido práctico y material y no solamente una constitución principista. Tiene ese sentido concreto. Y la última cuestión del humanismo latinoamericano es su propensión utópica. Esta es una palabra complicada. La propensión utópica del pensamiento latinoamericano. Acá la palabra no tiene la connotación que tiene en otros lados. Nosotros cuando usamos mal la palabra, cuando queremos degradar a alguien, cuando queremos decir de que su pensamiento no es válido, cuando queremos decir que su pensamiento es débil, que no está sustanciado, le decimos usted es un utópico, es un idealista. Acá la palabra utopía tiene otro sentido, un sentido muy diverso a esto. Ella se va a constituir esencialmente en base a las grandes tradiciones utópicas que pensaron a América Latina ya misma de su esencia constitutiva como la región de la utopía. América fue siempre pensada desde la utopía. Era el continente y la región en donde los males de Europa, en donde los males y las escasas virtudes que tenía en Europa iban a tener lugar en América. Entonces, recupera esa vocación utópica. No en vano nosotros siempre nos acusan de esta idea de ser los propulsores del realismo mágico. Esta idea fantástica que tenemos los latinoamericanos de saber que esa realidad no es una realidad que se nos impone, no es una realidad definitiva, que es una realidad que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos imaginar, que nosotros podemos soñar, que nosotros podemos cambiar, que nosotros podemos en cierta medida no ser determinados por esa realidad, sino nosotros determinar esa propia realidad. Y esa idea de la utopía, esta idea además de que el mundo no está acabado, de que el mundo no está totalmente construido, que el mundo es esencialmente una apertura, una rajadura hacia adelante y hacia un futuro, que el mundo en cierta medida también es una incompletud porque el mundo no está completo. Es como la idea de la infancia. La infancia es una idea en este sentido utopizante, en el sentido de que ella está incompleta, que ella es una idea regulatoria acerca del futuro. Ese es el presente práctico, pero es un no todavía, es un not yet en términos del pensamiento europeo y en términos de su grande conceptualizador. Y es también una idea asociada a la esperanza. Nosotros, los latinoamericanos, siempre creemos en que al final del túnel siempre hay una luz. Es muy difícil desde que este propio continente, desde cada uno de nuestros países, tuvo que luchar para alcanzar su libertad, para alcanzar su autonomía. Es muy difícil desprenderse de esta vocación libertaria, de esta vocación emancipatoria que tiene en esta idea utópica de ver hacia adelante, de ver hacia el porvenir
esa idea constitutiva de la dignidad y de la esperanza que hace que en nuestra realidad la idea de la infancia sea una militancia, porque la militancia, en última instancia, que obedece a la convocatoria de este Congreso Mundial, deviene esencialmente en esta creencia, aunque sea recóndita, aunque sabemos que nosotros, los académicos, los practicantes, las personas que trabajan con pibes y con pibas, siempre somos postergados, siempre en el fondo sabemos de que hay una luz, que hay algo que está al final del túnel y hay algo que nos convoca a seguir luchando y seguir hacia adelante. Entonces, estas ideas del pensamiento latinoamericano, del pensamiento crítico, sobre el cual nosotros no tenemos tiempo de abundar mucho, son confluyentes con una modalidad de ver a la infancia nueva, que parte por esta idea emancipadora, por esta idea de que la infancia transporta lo nuevo, transporta lo renovado, transporta lo innovativo, transporta la creación, y que esto sabemos que se coloca en tensión con el orden adulto, que es un orden opresor, el orden del statu quo. Y nosotros sabemos, además, que eso es muy importante, porque esa es la posibilidad del cambio social. En los hechos, la infancia en América Latina está comenzando a ser pensada como una teoría del cambio social. Porque nosotros, después del siglo XIX, que Marx introduce una manera de ver el cambio social, fundamentalmente liderada por la clase obrera. Esa modalidad, después de los sucesos que han sucedido con la ex Unión Soviética, no nos queda. Nosotros no sabemos en el campo de la sociología cómo se cambia el capitalismo, no sabemos cómo se cambia la sociedad. Y sin embargo ahora todos hemos empezado a pensar de que hay una nueva forma del cambio social, que esta nueva forma de cambio social tiene que ver mucho con los registros que se hacen, con la expansión del sistema de libertades en la cultura. Y nosotros sabemos que en ese registro en la cultura, la infancia es la que lidera el cambio social, porque es, vuelvo a repetir, la que trae lo nuevo, la que trae lo desafiante, la que convoca a la rebeldía, y es la que en definitiva tiene ese potencial innovador de cambiar este orden adulto opresor. Y finalmente quiero decirle de que todos nosotros hemos sido educados en una teoría del tiempo al cual nos referimos acá. Teoría del tiempo que está ampliamente naturalizada y está, digamos, hasta hispostasiada en el orden de la cultura. Es un orden cultural que le da preponderancia al fin, al sentido finalista, ¿no? Por eso es que nosotros nos definimos como hombres y mujeres mortales. Nosotros nos definimos como convocados en ese camino hacia la idea de la muerte, hacia esa idea del final. Todas las cosas están pensadas desde su final. Una obra de teatro, ¿cuándo culmina? En su fin. Una obra de música, ¿cuándo culmina? En su gran finale. Todo tiene un fin. Y yo creo que los que trabajamos en la infancia ha llegado un momento en donde deberíamos trastocar esta relación del tiempo y en vez de irnos hacia la muerte, volver hacia el origen, volver hacia lo natal, volver hacia el comienzo. Y en vez de definirnos como hombres y mujeres natales, nos definamos como hombres y mujeres, no como hombres y mujeres mortales, sino que nos definamos como hombres y mujeres natales, volviendo al principio generador de la vida, de la reproducción, que es el orden en donde está ubicado la categoría de la infancia. Muchas gracias para todos.
¿Qué pasa con esta cuestión que se está viendo una cultura del desencanto, del no se puede, del que el mundo está tan atravesado por una multiplicidad de incertidumbres, conflictos, impactos de el afuera en las agencias que trabajan con niñez? Esta idea del no se puedismo. Una inquietud que quiero compartir y que es la situación de la infancia en cárceles en Argentina, que a pesar de que se ha avanzado muchísimo y comparto las perspectivas sobre la asignación, etcétera, etcétera, aún los niños, hijos de madres, sobre todo migrantes, madres jóvenes, que son la parte más lábil del sistema del narcotráfico, están en las cárceles y están bajo la custodia del servicio penitenciario. Comparto esta inquietud y desearía que este Congreso se pronuncie en ese sentido. Los niños en la Argentina están hasta los 4 años en las cárceles con las madres, en las mismas condiciones tremendas de las cárceles federales. Muchísimas gracias. Buenas tardes, vengo de Colombia. En América Latina hemos tenido algunas dificultades en la implementación de los códigos de infancia y de adolescencia. ¿Usted considera que eso sea posiblemente porque el niño o la infancia del momento en el que se aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño sea otra infancia diferente a la infancia que tenemos hoy en día? Y si a partir de ello usted considera que hay varias infancias. De madres extranjeras, esto es una cuestión altamente preocupante, la comparto, forma parte de las dualidades que nosotros tenemos en la Argentina, y comparto también de que este Congreso haga un llamado a eso, porque creo que es un problema crucial. La Argentina se ha caracterizado por una profunda lucha por los derechos humanos, hay un país, una política por los derechos humanos, pero todavía respecto a los niños y los adolescentes tenemos estos problemas que no son problemas menores. Con respecto a lo que planteaba la profesora Puebla de la Universidad Nacional de San Juan, bueno, yo, como decía Walter ayer, hay para cosas que es bueno decir que uno no tiene respuesta. Forma parte, digamos, a lo mejor uno puede compartir la pregunta, hacer una pregunta, él decía el día de ayer, hacer una pregunta es lo más importante. Y yo aquí lo que quiero decir es que siempre vamos a tener los que trabajamos en la infancia, vamos a decir la verdad, siempre vamos a tener esta cuestión radical entre lo que nosotros queremos, entre cómo está la realidad. Y entonces esto es una cosa que profundamente nos angustia. Nosotros somos, los que trabajamos en el campo de la infancia y la adolescencia, somos personas psicológicamente torturadas, porque no nos podemos quedar quietos, porque siempre vivimos una situación... Vivimos una situación en donde nosotros no nos podemos sentir concomitantes con el tiempo que vivimos. Eso forma parte de nuestro profesionalismo, de nuestra tendencia, etcétera. Y con esa angustia vamos a tener que vivir, lamentablemente. No sé, a no ser que vamos al Ravi Shankar, pero si no, no hay otra manera. Por eso es que encarnarse en el mundo de la infancia, implica tener esa angustia que es coextensiva y es coexistencial a nosotros mismos. Ahora les respondo a la participante de Colombia. Mire, nosotros tenemos que tener un cuidado con la cuestión de los chicos, que esto es para debatir, porque estas son cosas que están en su propio desarrollo. Esta idea de que nosotros hacemos un congreso para los adultos y allá se acaba de inaugurar un congreso para los pibes, ¿no? Esta idea de como si hubieran dos mundos paralelos y dos mundos diferentes. Bueno, es muy difícil.
difícil resolver esta cuestión, porque en eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Es muy fácil. Yo veo en la legislatura todos los años en donde vienen a los pibes, se los invita a sentarse en las bancas de los diputados, de los senadores, etcétera, y se hace una especie de simulación de qué es lo que harían ellos haciendo como harían los adultos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en no armar un simulacro, ¿no? Traerlos acá y decir, bueno, estamos con los pibes, nos mezclamos con los pibes, pero en el fondo nosotros nos sentimos profundamente disturbados porque no sabemos entendernos con el orden y la organización de los chicos. Yo ayer, mientras estaba hablando Walter acá, y en el día de hoy también, escuchaba que había pibes que estaban llorando. Bienvenidos los pibes que estaban llorando, no le voy a andar diciendo a la madre que se vaya, porque obviamente que la tarea del adulto es decodificar el llanto de ese pibe, y no reprimirlo, y no reprimir a su madre. Entonces, ojalá que hubiéramos tenido más niños llorando acá. Pero le quiero decir, para terminar con mi punto, es que tenemos que ser respetuosos del concepto de autonomía y al mismo tiempo tenemos que no caer en el simulacro, porque nosotros somos propensos a ser chicos diputados, chicos senadores, a chicos que participen y qué sé yo, y hacemos como sí, pero sabemos que en el fondo no los respetamos. Mi nombre es Patricio, soy trabajador de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la interrogante tiene que ver más que nada con algo que trabajaste en relación a las nuevas formas de cambio social, y nos gustaría que puedas profundizar un poquito sobre eso. No sabemos cómo se cambia el mundo. Los que trabajamos en el ámbito de las ciencias sociales en líneas generales, no tenemos hipótesis para cambiar el mundo. La revolución se quedó atrás de nosotros. No. Sabemos que hay cosas que no nos gustan, que están mal. Sabemos cambiarlas parcialmente, pero sabemos que detrás de esa apariencia parcial hay un orden que sistematiza todas esas cosas, que hay un orden sistémico, y ese orden sistémico, que es el capitalismo, que quisiéramos cambiarlo, que quisiéramos superarlo. No tan solamente por una cuestión de que queremos cambiar el mundo, sino por una cuestión de que creemos que el hombre no puede renunciar a pensar de que puede hacer las cosas mejor, y que puede resolver las cosas de una manera diferente y distinta, no tan solamente por una cuestión ideológica. Bueno, yo dije que Marx fue en el siglo XVIII, siglo XIX, en donde se pensó en la revolución industrial, que fue la clase obrera la que iba a cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, y esta historia terminó en la Unión Soviética, terminó con la caída del muro de Berlín, y cayó con la defenestración del totalitarismo y el despotismo, ¿no? Entonces, quedó una historia mal, quedó algo inconcluso. Entonces, desde ese momento, la humanidad vivimos el tiempo del discurso único. A los intelectuales nos costó mucho salir de la idea, y fue una profunda polémica en el campo de las ciencias sociales el salir de la idea del discurso único. Y ahora tenemos que marchar hacia cuál es la hipótesis, digamos, que cambia el mundo. O sea, el obrero tomaba conciencia de su condición de explotado, materialmente explotado y apropiado a través de la plusvalía, y cuando él volvía a esa conciencia como conciencia para sí, tomaba esa conciencia y podía hacer esa transformación. Era el sujeto del cambio. En cambio ahora, lo que hemos asistido es un mundo de fragmentación, un mundo en donde la sindicalización muchas veces ha propendido, digamos, a traicionar los propios principios constitutivos del movimiento obrero. Entonces nosotros nos hemos quedado, vuelvo a repetir, sin una teoría del cambio social. Entonces, yo creo que ahora se ha trasladado la discusión al orden de la cultura. Y en el orden de la cultura, nosotros, por ejemplo, hemos visto aquí en la Argentina la aprobación del matrimonio igualitario,
tuvo un profundo cambio. Por primera vez salimos de una teoría biologicista, en donde creer de que el sexo venía biológicamente determinado, y aceptamos o pudimos comprender de que la sexualidad era una materia de libertad y que podían las personas escoger el sexo. Entonces fue un tremendo cambio cultural, un tremendo avance, digamos, en la concepción de la cultura. Y creo que ahora los que transportan la innovación, el cambio, etcétera, son los pibes. Son los pibes en sus contradicciones, en el mundo tatuado, en el mundo despeinado, en su rebeldía, en sus consignas, en sus músicas, en su modo de vestirse, en todo ese tipo de cosas. Nosotros obviamente adjetivamos y adjetivamos mal. Decimos de que no saben, de que viven en una nube, que están distraídos. Vivimos adjetivando mal a los pibes. Yo creo de que nosotros tenemos que hacer una nueva decodificación, una nueva lectura. Hay nuevos lenguajes visuales, etcétera, que las nuevas generaciones están transformando. Y por eso es que creo y estoy absolutamente convencido de que ellos son los titulares del cambio social. No veo ninguna otra hipótesis rival. No veo de que sea el movimiento... Sí, creo que el movimiento feminista introdujo también otra gran importante a través de las contribuciones de crédito, del análisis de género, digamos, de decodificar el machismo y la teoría de la dominación del hombre sobre la mujer. Creo que eso también fue un avance, pero creo que el feminismo tampoco tiene resueltas algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, el feminismo no resuelve la cuestión básica de la joven niña, no resuelve la cuestión básica de la niña adolescente, no lo ha resuelto y no sabe resolverlo. ¿Y por qué? Porque también ahí hay una teoría adultizante de la mujer respecto a la mujer niña. Entonces, vuelvo a decirle, y solamente para no abundar más en detalle, creo que la infancia de pibes y de pibas son los que van a ser los titulares del cambio social. Lo que nos cuesta mucho es que los chicos participen, si participan que decidan, y cuando deciden que se hagan cargo de las decisiones. Nos cuesta mucho que sean, digamos, que tomen como suyos estos organismos o estos cuerpos delegados, o que generen otros. Tenemos radio abierta en el colegio, hay varias actividades que abren el juego para su participación. Entonces, dentro de estos estudios y de este paradigma, si ustedes tienen alguna, digamos, explicación en particular, o si se ve este perfil en el resto de la República. En el caso mío, yo tengo que aprender de usted. Es usted la que está ahí en el frente de batalla. Está ahí usted. Yo ahí tengo que ir a preguntarle a usted cómo usted hace. Yo en general tengo que decir que hoy día, para pararse a tener un curso, para pararse frente a pibes, hoy día en la República Argentina es un acto de coraje. Hay que tener mucho coraje.